Entonces, como bien saben, estamos en la recta final de nuestra actividad de aprendizaje número 3, que tiene que ver con con las independencias de Hispanoamérica, de América Latina. Entonces, viene bastante interesante el progreso que tendremos en esta historia, a diferencia de lo que hemos estado estudiando y del salto mortal que dimos, que se acuerdan que comentamos que íbamos a hacer un salto mortal. Pues ahora ya tenemos como que más datos duros, ¿verdad? Que son los que nos van a dar el formato ideal para poder empezar a profundizar en la historia de este momento relevante. Algunas de los datos que tenemos en la lectura, pues ya los conocíamos muy bien, porque pues en la escuelita conocemos el proceso independentista de México, pero ahora vamos más allá, ¿no? ¿Qué pasó con los vecinos y qué ocurrió igual con las consecuencias? Esa consecuencia la vamos a ver muy evidente en la manera, en el hacer, en la evolución de los gobiernos posteriores a los procesos independentistas. Pero bueno, ahora mismo estamos viendo en la pantalla la actividad de aprendizaje 2, que como bien saben ustedes, se entrega este viernes. Hay chance todavía de realizarla. Para poder llegar aquí, ya debimos ver este video. Recuerda que ningún video sustituye la lectura. Recuerda que la lectura es la que es la base para la redacción y desarrollo de los reactivos de nuestra prueba de desempeño. Recuerda que este segundo periodo tenemos una prueba de desempeño y recuerda que pues tenemos que basarnos de la lectura, a pesar de que podemos siempre explorar y enriquecer nuestra información a través de videos o como deseamos. Nosotros revisamos el foro y nosotros definimos conquista, colonización y evangelización. ¿Por qué creen que estos conceptos abren el parteaguas? Porque pues automáticamente vamos a ir relacionando lo que ocurre con la conquista de los pueblos americanos y su posterior colonización y cómo la influencia de la evangelización va a tener un punto bastante relevante en el desarrollo de todos los sucesos. Después, en nuestro equipo, recuerden que hicimos el ajuste, lo platicamos en la sesión anterior, hicimos el ajuste, cada quien está trabajando en equipos y creo que hubo un problema con los equipos también ahora que recuerdo, si no me equivoco, tuve un conflicto con la cosa que formaba los equipos al azar. Esta cosa me duplicó y me combinó nombres de otras secciones. Entonces, chequen que de verdad tengan un equipo, chequen que de verdad sea funcional. Y nada, si por X o por Y tu nombre salió duplicado, por favor te pido que trabajes con el equipo de tu sección, ¿de acuerdo? Y bueno, la primera actividad es este cuadro en donde vamos a trabajar el inicio y final del movimiento independentista. Cuando hablamos de independencias latinoamericanas, vamos a hacer énfasis en la lectura que se nos asignó para poder trabajar este contenido. Es la lectura de la Cruz. Ahora se las voy a proyectar para que la recuerden. Pero básicamente la lectura nos divide los procesos de México y Centroamérica, de los países sudamericanos y de Perú, Ecuador, Nueva Granada y Venezuela. Muy aparte está el asunto de Brasil, porque si recordamos, todos estos amigos pertenecen a la metrópoli española, a la corona, al imperio español, posterior a la conquista. Recordemos que después de que Cristóbal Colón descubre América, comienzan los viajes de exploración, posteriormente las empresas de colonización y más o menos 300 años nuestra zona será dominada por un imperio que va a tener características muy puntuales y específicas y que muchas veces van a ser
el punto de partida en común que va a estar afectando a todas estas zonas, excepto Brasil. ¿Por qué excepto Brasil? Porque Brasil va a responder a otra corona, al imperio portugués. ¿De acuerdo? Entonces, decidimos de la mejor manera que podamos poner el inicio y fin del movimiento independentista en Centroamérica, en México, en los países de Sudamérica, que aquí tenemos el Virreinato de La Plata, las capitanías de Chile, ¿ok? Algunas razones del estallido o la gran mayoría de las razones del estallido de los movimientos vamos a ubicarlos como muy semejantes. Sin embargo, es necesario que tratemos de destacarlos o bien podremos incluso distribuirlos. ¿Cuál crees que podría funcionar mejor? Con tu equipo lo pueden decidir. Muchas de estas razones, ahora las vamos a ver, son muy semejantes. Lo que sí cambia la mayoría de las veces son los líderes, dependiendo del área, salvo, por ejemplo, Simón Bolívar, San Martín, que van a estar muy presentes en Sudamérica y la Nueva Granada, pues la mayoría de las experiencias de independencia, de los movimientos de independencia, los vamos a encontrar representados por caudillos muy específicos. Y si se fijaron en la lectura, pues tenemos un error mortal donde uno de nuestros caudillos le cambian el nombre. Finalmente tenemos las consecuencias, que la lectura nos las marca muy puntuales para cada movimiento desde la perspectiva de la independencia propia, que podría ser la principal consecuencia de cada uno de ellos. Sin embargo, globalmente hay unas consecuencias, unas positivas, otras no tanto, para los diferentes grupos sociales que están involucrados en las luchas. Posteriormente te pide una infografía. En la infografía de la actividad te pide que comentes la colonización de América y sus consecuencias hacia el proceso de independencia de América Latina. Aquí, bueno, en la lectura tenemos algún comentario, pero realmente respecto a la colonización y las consecuencias de la colonización, pues podemos ver que son los factores que dan esa diferencia social principal entre los criollos, que es como que una constante, y después el choque que hay con el desequilibrio de las causas externas, que luego nos van a lograr aterrizar el proceso independentista de la mayoría del área. Las imágenes que deben de tener tu infografía deben estar relacionadas con el contenido y deben ser pertinentes con el mensaje que se envía. El mensaje debe ser claro y acorde con los contenidos trabajados. Recuerda que una infografía, como su nombre lo indica, va a tratar de otorgar información y al mismo tiempo puede tener un fondo o puede tener varias imágenes que ayuden a comprender el asunto. Vamos a citar correctamente nuestras fuentes de información y voy a utilizar las lecturas que están en el recurso. En caso de esta hada, tengo la lectura de la Cruz. Puedo utilizar también cualquier plantilla de infografía que esté disponible en internet. Pueden utilizar Canva, que es de los más populares, o cualquiera que el equipo decida. Cuando hayan terminado de diseñar y adecuar, vamos a guardar la infografía en PDF con los datos adecuados para la identificación de sus autores. Habíamos hecho igual una modificación de que ya no lo vamos a guardar así porque hay varios nombres y solo vamos a poner el número del equipo al que pertenecemos. ¿Ok? Entonces, esto se entrega el viernes antes de las 11 de la noche. Tomarlo en cuenta para que puedan organizarse. Que ya acabaron, o los que están bastante adelantados, pues ya pueden empezar a mirar de qué va a tratar la siguiente hada. En este momento me gustaría mostrarles la lectura antes de continuar con la explicación para que pueda darles después la palabra. Bueno, ya tengo una solicitud. Lenny Sosa, adelante. Buenas tardes, Lenny, no te escucho. Es que maestra, creo, lo puso como mensaje. Ok, voy a leerlo entonces a ver si me carga porque está súper lento esto.
Gracias ¿Quieres por que lo lea? avisarme. Si puedes, me ayudarías porque no me está cargando el centro de mensajes. Bueno, ya me salió, muchas gracias. Ok. Buenas tardes, solo se pone la fecha del estallido y el final, o también cómo estalló y finalizó el proceso. No funciona mi micrófono. Ok, en torno a qué va en el cuadro, supongo que esa es la pregunta. Vamos a volver al cuadro para que podamos apreciarlo todos y poder contestar la pregunta con el apoyo visual. Ok, aquí pone inicio y final. Lo ideal sería poner las fechas. De hecho, en la lectura eh, viene muy concreto. Si nosotros somos cuidadosos del texto, bueno, aquí yo tengo algunos subrayados que ahora les voy a comentar, pero si por ejemplo checamos ya cuando comienzan los procesos independentistas, vamos a encontrar que tiene fechas muy concretas. Entonces, lo ideal sería poner las fechas muy concretas, pero recuerden que las fechas van a variar. ¿Por qué van a variar? Porque tiene que ver, no es la misma fecha de Buenos Aires y el virreinato de Buenos Aires con, perdón, y el virreinato de La Plata con, por ejemplo, el Paraguay o Uruguay. Entonces tenemos varias fechas, sí sería muy prudente que sacando de esta lectura las fechas podamos establecer que comenzaría en 1807 con Liniers, que sería el caudillo, el líder, y cerraría posteriormente en la fecha indicada más abajo. Bueno, creo que ya me pasé. Sería en el 25 de mayo, cuando se funda la de 1808, donde se funda ya la Junta Patriótica que va a establecer este cabildo de la ciudad. A pesar de que hay otras luchas intestinas, pues en Buenos Aires podemos hablar de este ejemplo, ¿no? Entonces, en el ámbito, digamos, administrativo de independencias que podríamos decirles hasta cierto punto, entre comillas, administrativas, es bastante sencillo. Entonces, Lenny, mi respuesta es sí, yo creo que como ya estamos involucrados en el proceso, bastaría con las fechas de estallido y de declaratoria de independencia, porque se supone que después estaremos aterrizando algunas de esas razones del estallido y después las consecuencias del mismo. ¿Ok? Y bueno, a ver, tengo otra mano, Karen. Maestra, es que en la independencia de Sudamérica te dan dos inicios, el de Buenos Aires y el de Paraguay. Y quería saber si se ponen los dos. Claro, sí, realmente el asunto de este cuadro, si ustedes lo ven, es muy básico. Y de hecho aquí podríamos dividir la Nueva Granada y poner en Bolivia, Ecuador, todos los demás que no están, Colombia, que no están mencionados. Entonces, realmente Sudamérica yo pondría el Virreinato de la Plata y Chile, cómo se fue desarrollando. Y es sugerencia el cuadro, no tiene que ser idéntico. Al contrario, si yo quiero, por ejemplo, separar Centroamérica de México, o si yo quiero, por ejemplo, poner primero Nueva Granada, que fueron de los primeros que empezaron con los procesos, pues puedo ponerlo igual, si quiero ponerlo en orden descendente, lo puedo acomodar según el deseo de mi equipo. Recuerden que los cuadros que están aquí no son cerrados, al contrario, es una sugerencia y obviamente como ustedes crean que mejor se puede manejar la información. Entonces, en Sudamérica sí que tenemos varios procesos y sí que tenemos que mencionarlos todos. Así que como mejor les parezca a ustedes, Sudamérica, dos puntos y pongo La Plata, pongo Chile, Paraguay y Uruguay, puedo ponerlo así, o puedo poner puntos o guiones, lo que ustedes consideren que podría ser más funcional para el aterrizaje de la información, porque al final esta información de nuestro cuadro nos va a alimentar muchas veces podemos reciclar mucha información para nuestra infografía, ¿ok? Entonces es libre, es abierto y pueden aprovecharlo.
No tengo más manos, damas y caballeros. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Maestra, disculpe. Es que mis Adelante. compañeras me habían preguntado si la infografía se puede pasar a una hoja. Ya respondí esa pregunta, pero no sé si era de tu equipo igual. Sí, acuérdense que el formato de infografía es muy específico. Una infografía es una sola imagen. O sea, eh, podría ser un tipo, ay, tenía yo una buenísima de la Segunda Guerra Mundial, a ver si me sale. La infografía básicamente es una imagen que va a ofrecer información. Y entonces, si nos damos cuenta, generalmente, a ver si esta me quiere abrir, generalmente se van a combinar texto y se va a combinar eh, información y se presenta con una sola imagen. Si nos damos cuenta, esta es enorme, ¿cierto? Porque tiene mucha información, pero vale mucho la pena que veamos ejemplos de infografías porque hay muchos ejemplos de cómo poder hacer una infografía. Sin embargo, el, el tópico común es que es información con imágenes en una sola hoja, ¿ok? Así que procuren hacerlo de esta manera. Aquí tenemos un análisis de la Segunda Guerra Mundial, a 70 años de la caída de las bombas en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces, dense cuenta cómo se combina la imagen, mapas e incluso fotos de la época y aquí deciden hacer una cronología. Entonces, si le aprieto el zoom, pues ya voy a poder ver con calma. Entonces, realmente el espacio es muy limitado porque pues sabemos que es una página, pero al mismo tiempo nosotros podemos alimentarlo con la información que consideremos que es más relevante. Y vuelvo a insistir, viene bastante amplia la infografía, nos habla de la colonización de América, las consecuencias hacia los procesos de independencia. ¿Ok? Entonces sería como un gran resumen de lo que pusimos aquí, pero con este formato de imagen y de información. ¿Ok? En una sola cuartilla, que vuelvo a insistir, puede ser Canva, por ejemplo, nos da la oportunidad de hacer una gran hoja y ya nosotros vamos estableciendo el tipo de letra, insertando las cositas. Bueno, yo les hablo de Canva porque es el que conozco, pero seguramente cualquier programa que utilices, cualquier plantilla que utilices, puede ser de gran utilidad para el desarrollo de nuestra actividad. Espero haber contestado la pregunta. Sí, gracias, maestra. De nada. Entonces, ¿algo más de ADA 2, damas y caballeros? Aquí Maestra, abajo tenemos la lista de cotejo, no la pierdan de vista, nos va a servir mucho. Tengo una mano, Luz Mariana, adelante. maestra, disculpe, a la hora de realizar el trabajo, mi equipo, ya hasta lo entregó, pero el problema es que hicimos la infografía y la infografía obviamente tiene que estar a veces alargada o a veces nos tiene que ocupar una hoja. El problema es que en nuestro editor de infografía no se pudo alargar, o sea, no se pudo hacer solo una imagen, sino que nos llevó varias páginas la infografía. No Entonces, sé si no, sería un problema. no hicieron una infografía entonces, hicieron, ¿qué? O Sí, sea, sí le hicimos, pero el problema es que no nos dejó alargar la hoja en donde estábamos trabajando. Nos sacó varias páginas. No sé por qué pasó eso. cuando lo descargaron. Ajá, cuando lo estábamos convirtiendo a PDF, nos sacó varias páginas. Qué raro, No, sí, generalmente el PDF te guarda el tamaño que quieras. Pero bueno, ¿qué te sugiero, Mariana? Chequen la lista de cotejo y ahí van a ver pues el valor del proceso del formato de entrega, ¿no? Y entonces generalmente es bastante relajado, así que no debe de haber ningún problema.
De hecho, aquí tenemos los años de inicio y final de cada acontecimiento, razones del estallido de cada movimiento, resumen de principios, representa, o sea, estos primeros puntos son del cuadro, si se dan cuenta. Y ya aquí tenemos la representación con claridad y creatividad de la infografía, concretiza adecuadamente la información, relaciona de manera congruente la imagen y el mensaje, utiliza correctamente. Bueno, pues realmente, si te das cuenta, no debería haber ningún drama de penalización porque no hay ningún criterio específico que lo diga, así que te salvaron. No pasa nada, ¿sale? Que no fue cosa mía, de verdad. No te preocupes. Ya hicimos toda la infografía, es más, ya lo entregamos y está en plataforma. Excelente, muy bien. Pues nada más les recuerdo que pues un formato de infografía ya lo conocen ustedes y pues nada, a ver si en el futuro pueden cuidar la entrega. Pero pues ya lo vieron todos, así que no pasa nada si se les hace más hojas, aunque yo ya les dije que lo ideal, el formato de infografía es este, pero la lista de cotejo los protege, así que nada, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta de Gracias, Ada 2? De nada, Mariana. ¿Algo más? Tengo otra mano, Gabriela. Yo, maestra, lo que pasa es que si podemos entregar 2 archivos por separado, lo que pasa es que nuestra infografía no se puede convertir a un PDF, entonces no sabríamos si podemos entregar la tabla aparte y la infografía en imagen. Pues depende del formato de entrega déjame ver, ahorita te contesto esa pregunta. En lo que carga, tengo otra mano, ahora te respondo eso, Gabriela, en lo que carga. Joana. Buenas tardes, maestra. Tengo una duda, es que cuando estaba escuchando la pregunta de Lenny, pues lo escuché distorsionada, no lo escuché muy bien y no me quedó claro. Un segundo, por favor. Sí, ahora lo repito. Si se corta, por favor, tengan mi paciencia, está cayendo un aguacero aquí por mi casa. Y generalmente es cuando pierdo conexión. Entonces, a la anterior pregunta de Gabriela, hay chance de subir hasta 20 archivos. Entonces, por favor, no vayan a subir 20 archivos. Si necesitan subir los que necesiten, pues tienen chance de subir cada uno máximo 5 megas, que es el límite de subida que nos da la plataforma, así que tomarlo en cuenta nada más. Y bueno, es la respuesta para Gabriela. Y para Joana, a ver, Lenny preguntó si tenían que poner todo el proceso, si no me equivoco. No me acuerdo. Si tenía que, ok, solo se pone la fecha del estallido y el final, o también cómo estalló y finalizó el proceso. Sí, yo le había dicho a Lenny que bastaba con las fechas, porque realmente en los procesos se supone que los vamos a ir desarrollando posteriormente. Era lo que escribiste. Abril. En el caso de Brasil no especifica la fecha de inicio, solo menciona la invasión de Portugal. ¿Se pondría eso o se investiga la fecha? Sí, creo que pueden encontrar la fecha. Recuerden que de cualquier manera, voy a ir a la lectura, el caso de Brasil es muy específico, muy especial, porque es diferente, es la única colonia en América que tiene el poder de la metrópoli en sus tierras. ¿Qué significa? En Brasil es el único lugar de América que recibe a su rey, porque si recordamos, todos los demás espacios tenían virreyes. Entonces, cuando ocurre la invasión francesa, que ya sabemos que es una consecuencia, o que, perdón, que es un detonante para las independencias de América, el asunto de Brasil es muy específico, porque los reyes de Portugal escapan del imperio francés y es Brasil el único lugar en América que de verdad se convierte en sede del imperio. Y todo empieza a ir muy bien, ¿no? Hay un monopolio portugués que no abre el comercio ni nada a las demás áreas. Sin embargo, cuando se va Napoleón del área,
en Europa, es decir, en la metrópoli, viajan de nueva cuenta a los monarcas. Y en el caso de la independencia perdón, en el caso del Imperio Portugués, Juan VI regresa a Europa, a Portugal, y deja a su hijito Pedro de encargado del changarro, y esto es lo que arruina todo. Y entonces es por ello que Brasil tiene un proceso súper distinto, ¿no? Hay un retroceso en el estatus. Cuando eran metrópoli, todo hermoso, pero cuando regresaron a ser colonia, pues ese es el descontento que despierta la independencia. Y si ustedes pues, googlean las fechas en que se fue Juan y Pedro tomó el lugar de Juan, pues ahí, de su papá, pues ahí ya van a poder establecer la fecha. Eso está muy fácil de buscar y cualquier fuente es confiable. Recuerden que las fechas no cambian, entonces sí que sería muy sano que busquen la información, lo que no se halle en la lectura o lo que sea incorrecto en la lectura, como Manuel, el nombre que le pusieron a nuestro caudillo, pues lo vayamos corrigiendo, o bien en este caso de Brasil, pues lo podríamos googlear cuando fue el grito de Ipiranga y y que si se dan cuenta es el proceso que, si no me equivoco, 7/9/1822, pues sería una manera igual de establecer la fecha. Pero si tienen duda, googlean grito de Ipiranga y debería de ser 7 de septiembre de 1822 para ver si coincide. Y nada, pues ya tenemos la fecha de la declaratoria de independencia, solo nos faltaría el estallido, que es cuando la gente se molesta cuando vuelven a ser colonia y ya no son metrópoli, ¿ok? Bueno, ya adelantamos Brasil con la pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra? Tengo otra mano. Manuel Burgos, adelante. Sí, maestra, como usted había dicho, en el caso de Brasil no menciona como tal el estallido, sino que pone como predecesor o inicio la llegada del monarca a América y luego su ida. Pero en caso de nosotros, ya pues así lo completamos, lo pusimos en el cuadro, tal y como está en la lectura, en la infografía, lo subimos. Tendríamos que cambiarlo e investigar la fecha como tal del estallido, aquella fecha en la cual empezó todo esto, o lo dejamos como en la lectura. Pues aquí el cuadro te pide que pongas el inicio y el fin, entonces ahí ya depende de ustedes cómo deseen establecerlo. No sé si todavía pueden modificar sus actividades, porque ya enviaron algunas, pero no sé, voy a ver si pueden hacer el ajuste y nada, en función de ese ajuste poder empezar a establecer. Recuerden que en la lista de cotejo sí que les piden los años de inicio y final, entonces si aún pueden hacer el ajuste porque todavía están dentro de la fecha, yo les sugeriría que lo hagan. ¿Tú lo subiste, Manuel? No, yo no lo subí. Eh, ¿Sabes quién lo subió? Sí, me deja checo el nombre, es que no me acuerdo exactamente el nombre completo. No te preocupes, sí te espero. Y así ya vemos si alguien necesita hacer un ajuste. ¿Eres de la 1 o de la 3? De la 1. Ok. Entonces, así vamos más rápido. De los que ya enviaron, solo 3, que es o Fernando, o Romina, o Luis Ángel. Romina fue la que lo subió. Entonces, ahora te digo si pueden ajustar su entrega. Está cargándome. Así lo veo yo para calificar. El estudiante puede editar esta entrega, así que si quieren dejarlo al tiro para no tener problemas con este punto, puede editarla. Está abierta la edición todavía porque no ha cerrado la tarea. Entonces, pídele a Romina o si tú quieres hacerlo, organícense para que puedan tenerlo completito y no vayan a tener conflicto porque como vemos en la lista de cotejo, eso sí que se evalúa y le pide inicio y final de cada acontecimiento. ¿Sale? Está abierto, así que aprovechenlo. Todavía puede Romina editar esta entrega. Ok, gracias, maestra.
De nada. Muy bien, pues me gustaría que volviéramos rapidísimo a nuestra lectura, porque pues sí que hay un ajuste que hay que hacer, que ya vimos que, bueno, yo creo que han sido capaces de distinguir el error que hay, pero bueno, y tenemos una introducción por parte de nuestro autor Francisco Javier de la Cruz. Nos habla de la duración, de la importancia de la duración del dominio español en América Latina. También nos habla de la importancia de la ocupación francesa, del cambio de poder en el Imperio Español, que va a ser muy relevante. Y nos habla de que en este texto hay un análisis de las causas, pero también tiene que ver con principalmente el choque, ¿no?, de voluntades que hay. Básicamente son las consecuencias o las causas, ambas son muy importantes, pero podríamos unificar las consecuencias. Entonces, el origen de los procesos de independencia son diferentes, pero hay como que varios enfoques. Hay un enfoque político y también hay un enfoque económico. Vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas. Principalmente, tomar en cuenta que América Latina tiene dos dominios principales. En la imagen del mapa vemos cómo se dividía. Así que me gustaría hacer un poco de énfasis aquí, porque pues generalmente no podemos imaginárnoslo espacio-temporalmente. Si vemos aquí dividido y en amarillo, vemos a Brasil, que corresponde al Imperio Portugués. Mientras que abajo, de rosa ya, tenemos toda la zona o todo el reino español en Sudamérica. Principalmente vemos las diferencias que hay entre Capitanía de Venezuela, Virreinato de la Nueva Granada, Virreinato del Perú, el Virreinato de La Plata y la Capitanía de Chile. En el Virreinato de La Plata, pues podríamos incluir Uruguay y Paraguay, e incluso Paraguay por aquí, e incluso entre Perú y entre el Virreinato del Perú y el Virreinato de La Plata, encontramos que son las zonas posteriores que se establecerán, en donde se establecerá Bolivia, y también Ecuador, Perú, por aquí. Aquí está Quito, que sería la capital hoy día de Ecuador. No sale en el mapa, pero bueno, por aquí suben las naciones que forman parte de las capitanías de Honduras y que e incluso otras que van a ser parte del Virreinato de la Nueva España, que como seguramente recordaremos de nuestras clasecitas de primaria, nuestro Virreinato de la Nueva España, pues sería el espacio justo en el donde ubicaremos a nuestro país libre e independiente hoy día. Entonces, ya vimos el dominio portugués, en donde hoy es más o menos Brasil, y el dominio español, que incluye los 4 virreinatos principales, Nueva España, con el centro en lo que hoy es la Ciudad de México, el Virreinato del Perú, el Virreinato de la Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Aparte de ellos, que serían como que las formas principales más importantes de gobierno, hay capitanías. Son la Capitanía de Guatemala, la Capitanía de Cuba, Venezuela y Chile. No había un virrey como tal, sino que tenían un capitán porque no se habían desarrollado como tal como ciudades. Es como que el segundo formato antes de llegar a ser un virreinato. Y había otras organizaciones de los virreinatos aún más pequeñas, con intendencias, audiencias, obispados. Y lo que tenían todo esto en común es que los que mandaban siempre eran los españoles peninsulares o bien los portugueses peninsulares, siendo esto digamos, la espinita más importante en el corazoncito criollo. ¿Quiénes eran los criollos? Pues eran los hijos de los peninsulares nacidos en las tierras americanas, que a pesar de tener toda la
descendencia y el formato y el abolengo de las metrópolis europeas de Portugal y de España, ellos no podían acceder, ellos no tenían derecho a, a este nivel de mando que exclusivamente tenían los peninsulares. Y ahí tenemos el primer foco rojo, el guiño a las causas. Los peninsulares eran poquitos, sin embargo mandaban más que todos. Eran solo el 1% de la población en América, en los virreinatos, en las capitanías, en las audiencias, en los obispados, en las intendencias. ¿Ok? Por otra parte teníamos a los mestizos, que como recordamos seguramente, pues son la combinación de los indígenas, los hijos de la combinación que hay entre los indígenas, los indios, y los españoles peninsulares. Y también hay una cantidad relevante de negros que llegan como esclavos, estos negros secuestrados o vendidos, esclavizados, traídos desde África para realizar trabajos forzosos bajo un esquema totalmente inhumano de esclavitud y que van a reemplazar a las poblaciones indígenas exterminadas principalmente en las islas caribeñas, como es el caso de los caribes y muchos otros, ¿ok? Entonces, tenemos una población bastante combinada. Eso significa heterogénea. Entonces, al tener una población heterogénea, pues vamos a darnos cuenta que pues hay diferentes puntos, factores de interés según sea la sociedad a la que quieres, a la que el estrato social al que pertenece. Y entonces, perdón, la élite social estaba formada por los blancos, que eran los peninsulares, tenían los altos puestos, como ya hemos dicho, mandaban, cobraban, y los criollos, a lo mucho que podían aspirar era a tener un terruñito, a ver que se cultive, a estar cerca del papá peninsular, pero nunca a manejar directamente los altos mandos. En cambio, los mestizos eran la mano de obra asalariada para el campo y para la naciente industria y comercio. Aquí dice asalariada porque pues este es un ejercicio muy elegante, pero sabemos que realmente hay hay un hoyo negro entre la injusticia que ocurrió en la época colonial. Todo de lo que estamos hablando serían las causas, ¿no? ¿Cómo estaba organizada la colonia? ¿Qué es lo que necesitamos comprender, puntualizar para ello, para poder tener clarísimas las consecuencias? Después teníamos a los indios de Hispanoamérica, que la lectura nos pone que conservaron sus tierras siempre y cuando pagaban tributo al rey, pagaran tributo al rey, y entonces supuestamente no eran esclavos. Sin embargo, recordemos que en el formato colonial los indios eran vistos de una manera súper negativa. ¿Alguien quiere pedir la palabra? Sí. Luis Ángel Morales. Maestra, tenía una duda con respecto a lo que era más que nada la información que debe llevar la infografía. Es que mi equipo y yo teníamos dudas sobre eso, entonces prácticamente ahorita estamos entendiendo que lo que lleva la infografía es literalmente la información del cuadro comparativo, ¿o estoy mal? Pues, si te das cuenta, tenemos que en la infografía nos pide el proceso que hay entre la colonia y y ya los procesos independentistas. Entonces, pues realmente es un poco lo que estamos discutiendo ahora con la lectura que les estoy proyectando. Pero bueno, realmente el inciso A sería como que una especie de aprovechamiento de lo que ustedes aterrizaron en el cuadro. Pueden ampliarlo o pueden incluso limitarlo según el espacio que tengan. Lo que me está pidiendo es desde el proceso de colonización de América, o sea, las causas, cómo estaba la colonia de América y posteriormente las consecuencias. Dentro del proceso, pues podemos hablar tanto de el inicio y el final de los estallidos como de los principales caudillos que nos dieron la libertad a las diferentes áreas hispanoamericanas. Entonces, sí, yo creo que podría ser una manera igual de aterrizarlo, ¿no? Aprovechando que ustedes ya
condensaron todo en el cuadro y después pasarlo. El plus, digamos, de la infografía es que están trabajando imágenes y están decidiendo qué tipo de información es la que quieren destacar, porque al final de cuentas, la infografía, como la conocemos, pues es un recurso que tiene algunas limitantes, como son las del espacio que habíamos mencionado hace rato, y que también tienen que ver con la combinación adecuada entre imágenes e información. ¿Vale? Entonces, sí, si lo quieres ver de esa manera, podría ser un reaprovechamiento de lo que ya hicimos para aterrizarlo ya en el formato de infografía. ¿Ok? Sí, sí, porque como mi equipo más que nada, bueno, al menos nosotros entendimos que como la infografía estaba pidiendo la colorización de América y el proceso independentista, entonces ahí abarcamos más que nada como a grandes rasgos, o sea, en el cuadro nada más describimos lo que estaban ahí y en la infografía abarcamos más que nada los virreinatos y las consecuencias de ambos y pues en el proceso abarcamos tanto causas y consecuencias. Entonces Claro, lo sí, abarcamos como a más grandes rasgos. muy bien, es correcto. De hecho, si pensamos en qué significa proceso, pues sería que estamos hablando desde el inicio hasta el final, incluyendo a quienes son los principales actores del hecho. Entonces, como ustedes lo hayan decidido equilibrar siempre y cuando pues cumpla con lo que me pide aquí la listita de de cotejo, en especial que concretice. Si te das cuenta, concretizar es hacerlo muy concreto. O sea, porque ¿qué pasa si hacemos una infografía como esta? Para empezar, dices, guay, Jesús, ¿dónde empiezo a leer? Está muy intenso, ¿no? Y no es que esté mal, sino que es amplia. Entonces, tiene un orden cronológico que me ayudaría. Y tiene una inicial que me hace entender que comienza justo con la U. Entonces, tiene diferentes tipos de letra. Entonces, a grandes rasgos podría yo concretizar en función de la información sobre colonización, América y el proceso. Y dentro del proceso ya habíamos mencionado que estamos incluyendo un todo, pero adaptado al formato, ¿no? Por eso también hay un puntaje a que el mensaje sea congruente, perdón, la imagen y el mensaje sean congruentes con el contenido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, solo hablo del virreinato de La Plata y Centroamérica? Pues no está completo, no estoy concretizando ni estoy adecuando mi mensaje. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si pongo la foto, la imagen como la que habíamos proyectado hace un rato? ¿Dónde está? La imagen del Cono Sur, pero junto al Cono Sur empiezo a hablar de la independencia de Centroamérica. Entonces no aplica porque no estoy equilibrando. Entonces ya es cuestión, creo yo, de las capacidades que ustedes tengan, de la creatividad y claridad que quieran aprovechar para ser muy concretos y reutilizar la información que tienen de su cuadro. Está bien, maestra, gracias. De nada. Entonces, ya me voy rapidito porque pues sé que la vida sigue y tienen otras clases, pero sí que me gustaría hacer énfasis en estos temas que estamos viendo en la lectura porque algunos ya les comenté en privado que me preguntaron, porque no está prohibido ampliar la información. Lo que sí es importante y tomar en cuenta es que al final la prueba de desempeño viene de aquí, de esta lectura, de esta lectura, de esta lectura, de esta lectura y de esta lectura. Estas lecturas que les acabo de mostrar rapidísimo son las lecturas de la siguiente hada. Entonces, toma en cuenta que la prueba son solo 15 preguntas y tenemos 5 lecturas de las cuales se puede alimentar nuestra prueba de desempeño. Entonces, porfa, tómenlo en cuenta, tomen sus precauciones, adelanten todo lo que puedan adelantar, lean todo lo que puedan leer y estudien de la lectura. Recuerden que tienen muy poco tiempo como para tratar de buscar todas las respuestas en lo que se desarrolla el examen. Entonces, utilicen esto. Miren qué maravillosa cosa. Subrayamos aquí y ya está. Si quieren. Pero bueno, esas son solo sugerencias. Ya hablamos de los indios. Finalmente, los negros eran la mano de obra esclava que ya hemos mencionado. Esta mano de obra esclava que aumenta considerablemente
y que termina siendo junto con los indios en la carne de cañón, digamos, los primeros en la primera línea de batalla en los ejércitos de independencia en donde hubo enfrentamientos. Cabe aclarar que el enfrentamiento más sanguinario que hubo fue el de la Nueva España. En el ámbito económico, América Latina tenía materias primas y a Europa le compraban los productos manufacturados. Entonces, el desarrollo industrial de Inglaterra y Francia es relevante como causa porque América Latina desea tener estos productos y la carga tributaria, es decir, los impuestos que la metrópoli, es decir, el reino europeo que los domina, era demasiado. Aquí en el 2.2, nuestro autor de la Cruz nos ayuda mucho a concretizar estas causas internas que te pueden servir para aterrizar tanto tu cuadro como tu infografía. Una de las causas internas más importantes es el menosprecio que existe a la corona hacia la población criolla, que ya habíamos dicho que eran los nenés de los españoles nacidos en América. Y que sí eres español, pero no tanto, o sí eres portugués, pero no tanto, porque naciste en América, y esto los hace sentirse bastante, pues, inferiores, ¿no? No solo sentirse, sino que eran inferiores, no podían alcanzar ningún cargo, ningún alto mando, ni en la administración, ni en la religión, que va a ser el proceso de colonización espiritual, conquista espiritual que va a ir a la par en la colonia. Otra cosa súper importante que puede ser causa interna es el monopolio en favor de España y Portugal, ya que veamos aquí acabo de mencionarlo, estaba súper carísimo comprar algo en Europa y traerlo, y eso sí, toda la parte de materia prima de América la explotaba el monopolio europeo, España y Portugal, y los intereses comerciales de los criollos pues estaban súper mal parados, o sea, nunca iban a poder tener puestos de poder y tampoco iban a poder tener nunca una heredad, una riqueza tan grande como la de los peninsulares por el asunto de que no podían acceder porque las trabas económicas eran muy, muy, muy intensas. La administración primero tenía la metrópoli, en este caso España, antes que cualquier interés o necesidad de los habitantes de las colonias. De hecho, como ustedes bien saben, ningún rey español llegó a las tierras americanas, a diferencia del rey de Portugal. Finalmente, la división y la diversidad racial con exclusiones y sometimientos, pues va a tener o traer a la carga a los indígenas y negros e incluso a algunos mestizos. Antes de ir a las externas, creo que tengo otra mano o alguien me escribió algo. A ver. Lorena. En el proceso debemos incluir la pérdida de las últimas colonias o solamente los 4 que nos pide el cuadro. Bueno, ahí ya ustedes depende de cómo quieran estructurar mejor su cuadro. Si volvemos al cuadro, nos damos cuenta que realmente nos pide el inicio y el final, las razones del estallido, los principales líderes y las consecuencias. El proceso ya ustedes lo van a poder desarrollar ampliamente, ya sea en la infografía o en su cuadro. Ustedes decidan en cuál es el espacio más ideal según el formato que quieran entregar. Pero yo sí que considero, Lorena, que la pérdida de las últimas colonias, si te das cuenta, no te la pide aquí en los movimientos. Entonces, podríamos prescindir de ella porque pues no está siendo solicitada en la tarea, y aquí tampoco la menciona la lista de cotejo. Así que, a pesar de que es prudente que terminemos de leer, porque de hecho la pérdida de las últimas colonias es el siguiente punto que se va a enlazar con lo que viene después, ¿no? De las guerras mundiales y en la siguiente hada. Y nos sirve de punto de conexión, ¿no? Cuando entra en el ámbito de Estados Unidos, de hecho, es una causa
externa a la independencia de Estados Unidos, pero lo que me estabas preguntando, que está aquí abajo, las últimas colonias, sí que valdría mucho la pena porque ya empezamos a ver a Estados Unidos como metedor profesional de cuchara para poder establecer relaciones. Sin embargo, pues la tarea termina en Brasil, así que si tienen espacio, bienvenidos. Si no, no pasa nada, calificaremos hasta Brasil. ¿Ok? Y me refiero a la infografía, pues implica igual, si vas a las instrucciones, dentro de la infografía vuelve otra vez a hablarte de la conexión de América y aquí no lo establece. Pueden ponerlo o no, se los dejo a voluntad, ¿sale? Sé que el formato de infografía es más pesado, pero bueno, incluyamos a los países que nos mencionan y si todavía les queda un espacito para su infografía, Lorena, pues entonces adelante, bienvenidas sean las últimas colonias. Si no alcanza, pues no pasa nada, ¿sale? Porque tampoco la estamos solicitando en el cuadro, ¿ok? Entonces pueden integrar directamente esto a esto. Y si no nos pide, no nos pide, pues ya está, la liberamos, ¿ok? Y bueno, es a grandes rasgos lo que me gustaría comentarles de las consecuencias. En la lectura tenemos las causas, las causas externas que tienen que ver con la independencia de Estados Unidos, las ideas ilustradas de la Revolución Francesa y el deseo de protagonismo de los criollos. También tiene relevancia la economía inglesa y el avance del imperio napoleónico. De hecho, este avance del imperio napoleónico va a debilitar muchísimo las metrópolis que dominan Hispanoamérica. Y eso es súper relevante porque pues vamos a ver cómo poco a poco empiezan a perder poderío nuestros reyes en la metrópoli gracias al avance y a las guerras con Francia, con la Francia napoleónica, y esto va a hacer que el proceso independentista quede en manos de unos cuantos, principalmente los criollos que ya hemos mencionado, que van a querer satisfacer sus demandas a toda costa, ¿ok? Lo interesante de esto es que a pesar de que nosotros conocemos muy bien el proceso independentista de nuestro país, que lo estudiamos hasta el cansancio, vemos y podemos crear puentes entre los procesos que existieron con otras regiones, con otras naciones. Las características generales del proceso independentista, pues nos habla de que es diferente de virreinato a virreinato, de capitanía a capitanía, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que es diferente, hay como una generalidad, y generalizando podemos hablar de que es un proceso protagonizado por los criollos. En la gran mayoría de los procesos, los indígenas son relegados. Hay un carácter autoritario y caudillista, es decir, representantes caudillos héroes que van a ayudar a estas sociedades a liberarse. No solo se lucha contra los españoles, sino que también intestinamente, internamente, hay luchas, como veremos en el Río de la Plata, en Uruguay y así. Estos procesos de independencia y la evolución de España están súper relacionados con la invasión francesa porque el rey de España, Fernando VII, es atrapado tiene que abdicar a favor de Napoleón y después ya no. Entonces, entre que tengo el poder y no tengo el poder, se lo doy o no se lo doy a Francia, toda España y la propia Hispanoamérica tiene que decidir entre que si sigue siendo fiel a el absolutismo de Fernando VII y la Constitución de Cádiz, que los libera bastante. Entonces, o bien con el riesgo de seguir manteniéndose bajo el yugo de Fernando VII, y que muy probablemente como Fernando VII y su reino está siendo vencido por los franceses napoleónicos, pues obviamente pasar de un amo a otro pues no sería como que el mejor negocio. Es por ello que las naciones americanas aprovechan esa
desestabilidad, este problema interno con la invasión francesa para poder seleccionar o preferir la diferencia. Hay dos etapas, hay dos modelos en cómo se dio esto, ¿no? Hay uno que se inicia en las capitales y que las élites desarrollan, y hay otro, y que luego va a hacer que los indígenas se unifiquen a la guerra, a la lucha, como es el caso de México, y bueno, hay uno que es 100% como administrativo, sí que hay guerras, pero son muy, muy concretas entre blancos, entre los criollos y entre los los españoles peninsulares. Y ahora sí el otro, perdón, me enredé, es el que tiene un origen campesino y popular, como el que se vivió en México. En el primer modelo tenemos aquí el ejemplo de cómo se van a desarrollar juntas que luego van a firmar las independencias. Sí que hay una guerra, pero es una guerra entre criollos y peninsulares. A diferencia del segundo modelo, bueno, el primer modelo de las juntas es en Venezuela, Argentina, Chile y Ecuador, mientras que el segundo modelo es el de Miguel Hidalgo en Nueva España. Aquí sí pusieron bien sus nombres de nuestro héroe, patrio y papá de nuestras libertades. Pero ya después se confundió el amigo y le puso Manuel. Por favor, no vayan a poner mal su nombre de nuestro prócer de la independencia. Miguel Hidalgo involucra directamente a los indios y a los mestizos para enfrentarse a los peninsulares. Y entonces este gran movimiento involucra a las masas indígenas y mestizas para darle guerra a los blancos. Y los blancos y los criollos se unifican para tratar de mantener su dominio. Entonces, nada, revisen la lectura porque considero que vale mucho la pena, es muy concreta, ¿no? El proceso iniciado puede tener diferentes fases, es un poco repetitivo, pero nos ayuda a concretizar y recuerden que lo que queremos es ser lo más concreto que se pueda. Ocupación francesa, restauración, pérdida, restauración del trono español. Este trienio liberal hace referencia al momento en el que Fernando VII firma la Constitución de Cádiz, que les da muchas libertades a las colonias, y esto deja o prepara el camino para una explosión de independencia. Finalmente, hay una creación de estados nacionales a partir de esta división que realizan nuestros libertadores. Después en el 2.5 ya tenemos a los primeros amigos que podríamos insertar en la parte de los primeros héroes. En el caso de Perú tenemos a Tupac Amaru, nos da la fecha muy adecuada y él empieza a levantarse en contra de la administración española, aunque después se tergiversa su deseo y quiere una independencia para los indígenas y mestizos. Sin embargo, esto no fue a mayores y cesó en 1871. Luego ocurre que Francisco Miranda también lo intenta en el virreinato de la Nueva Granada de 1806. Trata de levantar a Venezuela y no lo logra. Estos que estamos mencionando son conatos intento, ¿ok? Entonces son los primeros intentos independientes. Luego tenemos la de Liniers en el virreinato del Río de la Plata, que va entre 1806 y 1807. Llega a ocupar Buenos Aires, pero pues también no se aterriza. Ahora sí, cuando ya entramos a un proceso independentista del área, de toda el área hispanoamericana, pues tenemos que volver a hablar de la Constitución de Cádiz, porque va a tener derechos dinásticos y va a salvar a pesar de que va a salvaguardar la unidad de España, no es suficiente. América Latina decide entonces o seguir siendo fiel al régimen español con toda la posibilidad de terminar siendo ahora colonia de Francia por la invasión, o bien ser libre. Entonces, en esta lectura nos dividen el proceso independentista de Sudamérica, en donde estaremos mencionando el proceso
de el Río de la Plata con Buenos Aires, nos da la fecha y se va a ir desarrollando hasta llegar a la Junta Patriótica que habíamos visto que era el estilo de resolución, no todos contra todos, sino solo ellos contra peninsulares que después se reunían en una junta y trataban de resolver y adecuar las situaciones. No es el caso de Buenos Aires porque Paraguay no quiere, ni tampoco Uruguay, y aquí nos explican por qué. Al final, hasta 1829, se declara la independencia de Uruguay y Paraguay en 1811. ¿Ok? Luego tenemos que hay una declaración de independencia de las Provincias Unidas de América del Sur. Estos nombrecitos ya son los nombres que empiezan a poner las juntas, ¿no? Para tratar de aterrizar la liberación, en este caso del Virreinato de la Plata. En cambio, la Capitanía de Chile tiene otro proceso. San Martín, que es el general que la ayuda a independizarse, lo hace en 1811. Y en el siguiente año, Bernardo O'Higgins, otro líder, otro caudillo, proclama ahora sí la independencia de Chile, dividiéndose con Argentina. Recuerden que en el Cono Sur tenemos el primer modelo, el de nos peleamos, pero nos peleamos solo un poquito, no es una guerra de todos contra todos, y al final nos establecemos en juntas, ¿ok? En cambio, aquí en Centroamérica y México, pues empiezan hablándonos de nuestros caudillos que le pusieron mal su nombre, amigos, no lo hagan ustedes, por favor. Sabemos que Miguel Hidalgo y Costilla, el gran padre de nuestra patria, y después el verdadero héroe que es y que se fletó a hacer toda la guerra, José María Morelos y Pavón, pues este sí tiene el nombre correcto, así que cuidado con esta lectura que tiene este horror fatal, pero bueno, vamos a perdonarlo y continuar. Ellos reclaman el reparto de tierras y la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, cuestionando el dominio español, asusan a las masas para que luchen. Y es entonces cuando en el trienio liberal, que es cuando relaja España, el dominio español a los virreinatos, porque pues está más preocupada por salvarse de la colonización francesa, pues es en este momento cuando hay un movimiento de rechazo, ¿no? En el caso específico de la Nueva España, Agustín de Iturbide es el que va a estar en contra de esta revolución de las masas. Y él, criollo, descendiente de españoles peninsulares, va a luchar con los españoles peninsulares en contra de las masas indígenas mestizas y va a defender este gobierno monárquico. Sin embargo, finalmente logran llegar a un acuerdo después de una matanza súper intensa y se firman los tratados de Córdoba en donde se declara ya ahora sí la independencia del Imperio Mexicano, siendo Iturbide el primer presidente que después enseguida dijo, ay, mejor ya no soy presidente, mejor soy rey. Y entonces Agustín de Iturbide, Agustín I, es nuestro primer presidente y también es nuestro primer emperador cuando cambia la forma de gobierno que no duró mucho. Esto desequilibra mucho a nuestros vecinos de América Central. ¿Por qué? Porque después de que terminó en 1823, pues ya para qué, ¿no? O sea, eso desequilibra mucho a la América Central porque ellos declaran su junta, ¿no? Después de la independencia de México y de la Nueva Granada, que al estar en medio de estos dos territorios, pues las capitanías centrales pues tienen que decantarse, decidir qué hacer, ¿no? Unos querían anexarse a México y otros querían ser independientes. Al final, unos se anexaron, pero luego, ay, siempre no, porque pues ¿para qué nos liberamos y luego nos hacemos imperio otra vez? No, no, bye. Y entonces, el proceso de América Central es bastante más tranquilo a diferencia de el proceso independentista de la Nueva España. Hacen su junta y al final dicen, bueno, sí o siempre no, ¿ok? Y esta independencia pues libera a estas diferentes repúblicas y forman los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. ¿Ok? Después
se separaron de la unidad de las Provincias Unidas de Centroamérica. Y en la década de los años 30 del siglo XIX, pues ya se establecen como repúblicas independientes. Nicaragua se separa de las repúblicas el 30 de abril de 1838, Honduras el 6 de octubre, 14 de noviembre Costa Rica y Guatemala hasta el 17 de abril. Entonces, de 1839. Entonces aquí tenemos ahí los datos duros, no hay pierde, y es muy sencilla la situación de Centroamérica. O sea, a comparación de otras áreas, ninguna guerra es sencilla, ¿verdad? Pero a comparación de otras áreas, pues ellos se unificaron, se liberaron, quisieron unirse y luego mejor no, hasta que se independizaron totalmente en los 1800. Aquí tenemos el asunto en el virreinato de la Nueva Granada. Comienza con un levantamiento en Caracas, hay un Congreso Nacional en Venezuela y se proclama la independencia de Venezuela en 1811. Sin embargo, pues una cosa es que se proclame y otra que se respete, ¿verdad? Entonces, la Nueva Granada tiene una junta y Quito, Venezuela, Panamá y Cartagena no se integran a esta junta. Acuérdense que las juntas ya habíamos hablado que era la reunión de los criollos cuando sentían que ya habían vencido a los peninsulares en una guerra en la que los demás grupos sociales no se incluyen. Ecuador también crea su propia junta y se aprueba solito su independencia en 1812, estableciendo incluso una nueva constitución. Todo esto va y viene con que sí, con que no, pero realmente no se establecen las independencias hasta que llega un héroe. Este héroe va a ser Simón Bolívar. Simón Bolívar va a apoyar a la independencia de muchos de los antiguos reinos de la Nueva Granada. En 1819, ahora sí, él libera Venezuela y conquista la Nueva Granada, Venezuela, y forma la República de Colombia. Esta República de Colombia también tiene muchos problemas, ¿no? Todavía no es tan fácil como parece. También va a liberar Simón Bolívar a Panamá y a Cartagena y se establece la Constitución de la Gran Colombia. Estos son como que los recursos que van a ayudarlos a establecer las constituciones. Son los recursos que ayudan a las nuevas naciones a establecer las características para un mejor desarrollo. Finalmente tenemos el virreinato, bueno, no finalmente, tenemos el virreinato del Perú, que es de los más difíciles de liberar, pero gracias a que San Martín, que ya venía liberando desde Chile por el sur, y Bolívar, que venía liberando Venezuela por el norte, y la Granada, pues logran liberar al virreinato del Perú. Y primero San Martín ocupa Lima, llegan a Guayaquil, ambos héroes se encuentran en Guayaquil en 1822 y finalmente se establece la independencia de esta área. También se logra, gracias a Bolívar, o sea, San Martín y Bolívar liberan Perú, pero al final Bolívar, digamos que termina el trabajo. En el norte, Bolívar también crea esta gran Colombia en su sueño de ser una gran y sólida América Unida, que pues no salió muy bien, ¿verdad? Quería también unir al Perú y a la Bolivia con esto, pero no funcionó. Del proyecto de la Gran Colombia, Venezuela sería la primera en separarse. Y después ya tiene a su primer presidente en 1830, después Ecuador, y queda solita la Colombia como la conocemos hoy. Perú y Bolivia, entonces, a pesar de que ya tenían su independencia, tenían todavía guerras intestinas. Hasta que Andrés Santa Cruz unifica Perú y Bolivia entre 1836 y 1839. Lo mismo ocurre en la finalización de la unión de ambos países en 1839. Y es así como encontramos la información. Ya había mencionado la independencia de Brasil. Las últimas colonias les dije que era opcional. Si tienen espacio, bienvenidos. Si no, no pasa nada. Y sí que me gustaría que hagan un énfasis a las consecuencias porque también nos las piden.
hay consecuencias económicas. Se abre el mercado. Somos países libres. Ajaja, pero no crean que por mucho, porque bueno, el libre mercado es bueno, pero al mismo tiempo tienen muchas contras, ¿no? Sin embargo, hay una apertura y esa apertura es positiva. Podemos comprar todo lo que queramos, sí, dale. Y entonces, Gran Bretaña se vuelve socio comercial de las principales naciones. Wow, queremos trenes como tú, Gran Bretaña, está bien, firma aquí. Pero no tenemos tanto dinero, no te preocupes, me lo puedes pagar a 300.000 años, jajaja. Y entonces fue como muchos países latinoamericanos obtienen una deuda importante con las metrópolis. Y a pesar de que son libres, naciones libres, autónomas e independientes, pues siempre tendrán una deuda. En muchos casos, la calidad y el precio de los productos dieron al traste en la incipiente industria local y desanimó muchas inversiones. Entonces, tampoco fue muy justo. Pero bueno, las ciudades que impusieron sus políticas económicas sustituyendo las que había establecido la metrópoli son las que favorecen los intereses de los núcleos urbanos y el mundo rural. También se disminuye la mano de obra, se libera a los esclavos a los que les habían prometido la libertad. En el sur de América, sobre todo en Venezuela y Argentina, se desarrolla positivamente el sector ganadero. La minería, en cambio, retrocede. La agricultura tiene un crecimiento, un incremento para especializarse en monocultivos. Esto en el ámbito de consecuencias económicas. En el ámbito de consecuencias sociales, encontramos que hay un cambio enorme gracias a la supuesta igualdad de ciudadanos y a la abolición de las diferencias. Sin embargo, después de pasar de una sociedad de castas, pasamos a una sociedad de clases con la que aún vivimos hasta hoy día. Los criollos entonces por fin logran estar en puestos de poder, que era lo que tanto querían. Y la esclavitud, aunque supuestamente ya estaba eliminada, siguió siendo una realidad, que poco a poco fue desapareciendo, pero hasta que a mitad del 19 ya se establecen leyes abolicionistas muy concretas. De hecho, en la época del Enequén podemos encontrar algunos tipos de esclavitud con los yaquis que trajeron a Yucatán o con los coreanos que trajeron a Yucatán para trabajar en los campos. Si te interesa el tema, puedes darle una ojeadita. Esto fue un paréntesis. Los indios son ciudadanos ahora, pero sus propiedades siguen siendo comunales y se reducen gracias a las haciendas. Entonces ya tenemos un guiño hacia lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Otras consecuencias de todo este proceso independentista lo encontramos en las políticas. El elemento más significativo de este proceso independentista lo encontramos a partir de esta nueva independencia política. Somos libres, ¿qué vamos a hacer? Pues primero vamos a hacer nuestra constitución. ¡Wow, qué bonita! Y entonces muchos sistemas políticos van a ser liberales al principio, pero después van a decir, ay, no, mejor vamos a hacer que todos nos manden, nos obedezcan, y vamos a mandar con el autoritarismo, que de hecho es un tema que vamos a averiguar cómo después de estos procesos hacia la modernidad, hacia la época más contemporánea, los tipos de gobierno americano siempre van a estar relacionados con el autoritarismo, ¿de acuerdo? Y bueno, las élites tienen miedo al proceso independentista y muchos de esos procesos después cierran con procesos revolucionarios, sobre todo el de nuestro país, y este movimiento autoritario da origen a otro proceso de caudillismo, es decir, héroes que nos liberan. Y bueno, es a grandes rasgos lo que tendríamos que tomar en cuenta en torno a nuestra actividad de aprendizaje que tenemos que aterrizar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo que les haya interesado más? ¿Algo que consideren que valga la pena comentar? Espero que estén despiertos. Maestra, buenas tardes. Tengo una pregunta. Buenas tardes, ¿quién eres? Soy Iván. Hola, Iván, dime.
Es que, bueno, hace poco entré a la clase porque pasó algo y pues tenía una duda respecto con, o sea, con las lecturas que ustedes explicando. O sea, a mí me tocó la parte de Brasil y pues en que estaba leyendo las lecturas, o sea, como que, o sea, como que sentí que no era como que suficiente información para la tabla. Me quería preguntar si todo lo que vamos a poner en la fotografía y en el cuadro va a ser, o sea, va a estar solamente en la lectura. Sí, entiendo tu pregunta, Iván. De hecho, ya lo habíamos comentado porque alguien más ya lo había preguntado, pero creo que no estabas. Sí, te comento que habíamos dicho que era libre, ustedes podían alimentar como mejor les parezca tanto el cuadro como la infografía. El único consejo que estoy dando a todos es que recuerden que de esta lectura es donde viene la prueba de desempeño. De esta lectura y de las lecturas asignadas para la siguiente hada. Entonces, tómalo en cuenta nada más para que puedas estudiar de las lecturas rumbo al examen. Pueden enriquecer como ustedes quieran porque pues tienen el espacio igual para citar sus fuentes. Entonces, adelante. Mientras citen, pueden poner lo que consideren que puede nutrir positivamente su actividad. Está bien, gracias, maestra. De nada, Iván. ¿Alguien más? Bueno, chicos, pues entonces, no habiendo más dudas, no habiendo más preguntas, pues me despido de ustedes recordándoles que este viernes 23 tenemos entrega de ADA y nada, tenemos la próxima videoconferencia el lunes en la que ya empezaremos a hablar de la siguiente ADA. De todas maneras está abierta y te invito a checarla y te invito a descargar de una vez las lecturas porque pues con estas lecturas vamos a estar trabajando. Sigue el lunes, voy a preguntar cómo les fue con los equipos, si se sintieron cómodos, si quieren que los mantengamos o si quieren que otra vez demos otro giro al azar y que podría ser igual muy, muy sano para que se vayan conociendo todos. Pero bueno, lo platicamos el próximo lunes, perdón, el próximo lunes, el próximo miércoles y nada, por mi parte es todo. Agradezco de verdad que hayan venido. Si pueden, por favor, comentarle a sus compañeritos que no llegaron, que se den una vuelta por la grabación. La grabación va a estar en el chat de, de nuestro equipo de Teams. Ahí también les puse unos avisos dominicales. Dense una vuelta para ver qué cosas. Hay un concurso, hay un servicio abierto a todos, así que chequen y si tienen alguna situación, no duden en escribirme alguna pregunta, algún detalle a mi correo o bien al mensajero. También pueden usar el foro, aunque perdón, a veces se me va la olla y no lo reviso, pero bueno, ya contesté a los que me escribieron en el foro, perdón por la tardanza. A mí no me llegan las notificaciones y no sé cómo hacerlo, pero bueno, eh, por cualquier otra vía, igual que es el correo y es el mensajero, ahí estoy igual para servirles. Cuídense mucho, por favor, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Adiós.